Seguimos, hermanos, con la serie del Evangelio de San Juan. Vayamos inmediatamente, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Leemos de la siguiente manera. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Oremos, hermano. Padre celestial, nos acercamos nuevamente, Señor, en oración, dándote gracias primeramente por Jesucristo, que nos ha salvado de nuestros pecados. Nos ha salvado, Señor, del infierno, Padre eterno. Damos gracias, Señor, por estar acá reunidos en tu día, Señor, para glorificarte y para honrarte, Señor. Danos un corazón que pueda aceptar tu palabra y que la podamos llevar a la práctica, Señor. Que podamos adorarle en espíritu y en verdad como a usted le agrada, Señor mío. Señor, por favor, le pido de todo corazón que me ayude, que ayudes a mis hermanos, Señor, que yo pueda explicar con claridad. Por favor, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. De acuerdo con lo que hemos estado estudiando, el libro de Juan tiene 2 propósitos por la cual se escribió. ¿Recuerdan? El primer propósito es haciendo una apologética, haciendo una defensa a la deidad de Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Dios encarnado. Y el otro propósito es para que nosotros creyamos, los receptores que iban a recibir este libro, creyeran en el Hijo de Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces lo que hemos estado estudiando del libro de Juan es que Juan no deja para dónde agarrar. Es decir, ustedes, para que sean salvos, tienen que creer en el Hijo de Dios. Es decir, él demanda una adoración exclusiva hacia el Hijo de Dios.
En el libro de Juan, en todo lo que hemos estado leyendo, Él nos dice que Jesús es la fuente de la vida eterna. Nos dice que es la luz del mundo. Nos dice que es el pan de vida. Nos dice también que en Juan capítulo 14 que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Entonces, querido amigo, querido hermano, también leíamos los domingos pasados cuando hablábamos de la oveja perdida, perdón, de la parábola del buen pastor, cuando él daba su vida por las ovejas. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con todos estos títulos, lo único que deberíamos hacer, o la conclusión que deberíamos llegar como cristianos, es la misma que llegó el apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Es por eso, hermano, es que si usted se siente desesperanzado, le falta fe, desanimados, con problemas, les animo, el Señor les anima a que puedan venir a Él. Porque como decíamos, Él es la fuente de la vida eterna. Él es la luz del mundo. Él es nuestro buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Si usted dice, bueno, hermano, lo que pasa es que no soy digno. Pero ¿sabe lo mejor de todo? Es que el Señor nos hace dignos. Nos hace el llamado, como dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, vendrán a ser emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Recuerdan Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar? Por eso, hermano, que si usted ahora mismo no está a cuentas con el Señor, o se siente desesperanzado, como decía, le falta la fe, desanimado, no orado como debe ser, el Señor mismo le hace el llamado de venir a Él. Hermano, no hay otro. No hay otro. El dinero no nos va a dar la felicidad. Las cosas de este mundo no nos va a dar la felicidad que Cristo, que solamente en Cristo la hay. Y sobre todo, hermano, que nos ha dado el Evangelio. Nos ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Recuerdan también Juan 16:33, 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía que yo he vencido al mundo, dice el Señor. En el pasaje anterior, Juan capítulo 10, versículo 40 al 42, el Señor marca el final de su ministerio público de Jesús. Entonces, ¿qué viene de ahora en adelante? Jesús empieza a enseñar, a interactuar con sus discípulos. Termina su carrera pública y se dedica a enseñar, a predicarle a sus discípulos. Una de las cosas que leí hace poco de Agustín de Hipona, él clasificaba los milagros de Jesús en grande y pequeño. Él decía, y un estudiante le pregunta que cuáles eran para él los milagros pequeños. Entonces Agustín decía, bueno, para mí los milagros pequeños son, el que hizo Jesús, la resurrección de Lázaro, el darle la vista a un ciego. Eso los clasificaba como milagros pequeños. Entonces el estudiante viene asombrado y le pregunta y le dice, y entonces, ¿cuáles son los milagros grandes? Entonces él lo agarra aparte y le dice, mira, yo antes era un impío, yo antes era un pecador, pero ahora soy salvo por la gracia de Dios. Amén. Es por eso que el mejor milagro que usted pueda recibir en toda su vida es conocer al Señor, hermano. ¿De qué le sirve al hombre entero, ganar el mundo entero? Ganar toda la riqueza de este mundo, pero si se va al infierno. Entonces, como decía el apóstol Pablo, todo lo tenía por basura por el conocimiento de Cristo.
Es por eso, querido hermano, que si usted conoce a Cristo, ese es lo mejor que pueda tener. Quizás no tiene el auto soñado, no tiene la casa soñada, pero si tiene a Cristo, lo tiene absolutamente todo. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, como decía, Jesús empieza a interactuar, a enseñar, a aprobar a sus discípulos, porque como dice la palabra del Señor, el Señor a quien ama, disciplina. Y veremos unas lecciones importantes en este capítulo. María y Marta, unas mujeres piadosas, que amaban al Señor, pero no comprendían en su totalidad al Maestro. Por ejemplo, en el versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, vemos también en el versículo 39 y 40 de este mismo capítulo, dice, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, lo que vemos es que eran mujeres piadosas, mujeres que amaban al Señor. De hecho, en el versículo 5, Jesús dice, y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Entonces, estamos hablando de personas cristianas que amaban al Señor. Pero a pesar de que eran cristianas, ellas necesitaban conocer más a su Dios. Necesitaban confiar a pesar de las adversidades que tenían. Y era una gran adversidad. Su Lázaro había muerto. Entonces dice el texto, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Entonces, para que nosotros podamos entender, por ejemplo, Lázaro, como decía, era una persona cristiana. Era una persona que amaba al Señor con todo su corazón. Sin embargo, estaba enfermo. Muchas veces escuchamos predicadores que nos dicen que un cristiano no puede enfermarse. ¿Cierto? Muchas veces decimos, no, es que si un cristiano se enferma es porque está mal, está en pecado. Nos dicen que también que el cristiano no puede sufrir. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Los apóstoles sufrían constantemente por causa de ¿quién? De Jesucristo. Entonces lo que quiero decir, hermano, que el ser cristiano, cuando uno lleva las marcas de Cristo, cuando uno está comprometido con el Evangelio, lo único que nos espera es sufrimiento. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que odia, que está en contra de todo lo que Dios estableció. Hemos estado estudiando, por ejemplo, la teología de la familia y nos estamos dando cuenta que el mundo quiere, por ejemplo, deshacerse de los matrimonios, quieren confundir a nuestros niños, pero por eso estamos los cristianos, para no dejarnos vencer y saber que esta victoria ya está ganada. Porque tenemos a nuestro buen Señor de nuestro lado. Estamos hablando de cristianos genuinos, verdaderos. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 13, habla de María, que donde se predicara el Evangelio, el nombre, el testimonio de María iba a aparecer siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto, hermano? El hecho de que ellas fueran cristianas, no estaban libres de los sufrimientos de este mundo. Como usted y yo, hermano, no estamos libres de los sufrimientos de este mundo. Pero ¿cuál es nuestra confianza? Nuestro buen Señor. Y es ahí donde nosotros debemos agarrarnos, hermanos queridos. Entonces, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermanos, algo que quiero resaltar es la teología de estas mujeres. Ellas nos dijeron, yo declaro
que Lázaro no está enfermo. Yo declaro que Lázaro no va a morir. Ellas tampoco dijeron, Lázaro, mira, en tu boca hay un milagro. Tampoco vemos a su hermana diciéndole a Lázaro, ay Lázaro, ¿qué habrás hecho porque estás así en esta condición? Arrepiéntete de tus pecados. No, hermano. No vemos una actitud como muchas veces vemos, digamos, en la iglesia moderna. Recuerden que, de hecho, se ha predicado la historia de Marta y María, ¿no? En el temperamento, Marta estaba preocupada por los afanes de los quehaceres. Sin embargo, María estaba ahí a los pies del Maestro, escuchando, aprendiendo todo lo que Cristo iba a hacer. Sin embargo, en este asunto, las dos coincidían. Cristo era el único que podía ayudarlas en aquellos momentos de dificultad. Cristo era su refugio. A pesar de que estuviesen en desacuerdo, digamos, en unos capítulos atrás, en este asunto, ellas estaban de acuerdo. Ellos sabían que el único que podía solucionarle, salvarle, es Cristo. Ahora, la pregunta es, queridos hermanos, en los momentos de dificultad, en los momentos de problema, ¿usted sabe que el único que puede solucionarle es Cristo? ¿Lo sabe usted, hermano? Como decía J.C. Ryle, bienaventurados todos aquellos que hacen lo mismo que esta mujer, que en el momento de la angustia, que en el momento de la dificultad, puedan correr y buscar al único que puede darle refugio. Que como dice Hebreos capítulo 12, al autor y consumador de nuestra fe. Cristo. Cristo, hermano. Es por eso que siempre nuestro corazón, hermano, debe estar siempre enfocado en la palabra de Dios. Nutrirnos de ella. Está bien trabajar, está bien tener lo suyo, pero siempre debemos ser conscientes, hermano, que Cristo es mejor. Que lo único que necesita tu esposa, lo único que necesita tu esposo, tus hijos, es a Cristo, hermano. Solamente Cristo. Ahora, exploremos un poco más este texto. Notemos el lenguaje sencillo que emplearon para referirse a Lázaro, el que amas. Miren el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Una gran paradoja, ¿cierto? El que está enfermo, Señor, el que tú amas está enfermo. O sea, si por ejemplo, si el texto dijera, bueno, Señor, el que tú odias está enfermo, uno pudiera decir, bueno, el Señor lo odia. Pero dice, el que tú amas está enfermo. Marta y María habían aprendido que el amar de Cristo hacia nosotros y no nuestro amor hacia Él es el verdadero fundamento de la esperanza. En pocas palabras, hermano, no es como nosotros nos agarramos de Cristo, sino como Cristo nos agarra a nosotros. Y ahí es donde está nuestra esperanza, hermano. Del amor del Señor hacia nosotros. Un amor incalculable. Un amor que no se puede comprar. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto consiste en el amor de Cristo hacia nosotros. Ahí está nuestra verdadera esperanza, ahí está nuestro fundamento, que no es como nosotros amamos al Señor, no es como nosotros obedecemos al Señor, porque sabemos que lo único que nosotros podemos contribuir a nuestra salvación es pecado. Como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros.
Por la única obra que nosotros somos salvos es por la obra de nuestro buen Señor Jesucristo. Y eso demanda en nosotros una devoción, porque digamos, Señor, haz conmigo lo que quieras, porque me has dado todo. Y que ningún tesoro de este mundo se puede comparar como la salvación. Y otra motivación más que nosotros tenemos, que cuando nosotros partamos de este mundo, nos alegraremos mucho en lo que veremos. Las calles de oro, el mar de cristal, todas las cosas bonitas, los ángeles. Pero lo más hermoso de estar en el cielo, lo más hermoso de la salvación es que veremos a nuestro Salvador, estaremos cara a cara con Él. Ya no será por fe, lo veremos tal y como Él es. J.C. Ryle dice, comenta, cuando nos paramos a considerar el amor que puede haber en nosotros hacia Cristo, sentimos dolor y pena. Pero cuando pensamos en el amor que Cristo tiene hacia nosotros, entonces qué paz nos invade. Y es ahí donde, hermano, debemos confiar siempre. Hemos estudiado los atributos de Dios, que Dios es un Dios inmutable. Y cuando el Señor ha decidido amar a su Hijo, amar a un escogido, no lo suelta jamás. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará. Hablábamos de la parábola del buen pastor que nadie se las iba a arrebatar de su mano, absolutamente nadie. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nada nos puede separar de Cristo. Versículos antes dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Cristo lo hizo todo por nosotros, lo sigue haciendo, y es por eso que Cristo, el Señor Padre, puede mirarnos, porque ya Cristo lo hizo todo. Es por eso, hermano, que les hago el llamado, la invitación a que pueda derramar su vida delante de nuestro buen Señor. Lázaro era un cristiano, un convertido, un santificado, un heredero de la gloria. Sin embargo, estaba enfermo. El hecho de que estuviese enfermo no significa que Dios estaba disgustado con él. El hecho que el Señor permite las enfermedades es para bendición y no para maldición. Que dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a sus propósitos, son llamados. Entonces, cuando nosotros estemos en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier enfermedad, no pensemos que es para maldición. Porque como dice la palabra de Dios, todo lo que nos sucede es para bien. Es para bien y para la gloria de nuestro buen Señor. Y entraremos en el versículo 4, que es el corazón del texto. Y ahí nos damos cuenta, nosotros leemos por qué el Señor Jesús permitió esta enfermedad en Lázaro. Y lo que leemos es que es para la gloria del Señor. Esa es una mente que nosotros debemos tener siempre. Ya sea en nuestros trabajos, ya sea en los estudios, ya sea lo que hagamos, siempre una mente para la gloria de Dios. No queramos que nos llamen maestros, no queramos hacernos un nombre en esta tierra. No predicamos para que, mira, qué buena iglesia predican. No, predicamos porque nos preocupa en gran manera la gloria de Dios. Versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La respuesta que da Jesús indica que miraba más allá de la muerte. Cuando dijo, esta enfermedad no es para muerte, no quiere decir Lázaro no va a morir, sino la muerte no será el resultado final de esta enfermedad. La culminación será la gloria de Dios, hermano.
la gloria de Dios. ¿Qué dice el Salmo 115, versículo 1? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y verdad. Cuando el salmista Asaf tenía ese dilema de que cómo los impíos, cómo las personas perversas prosperaban, y él que se había dedicado a guardar los mandamientos del Señor, no le iba tan bien como a los perversos e impíos. Pero hay un pasaje, hay un versículo que él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es por eso, hermano, que no importa la situación, no importa lo que tengamos, nuestro objetivo en esta vida es vivir para la gloria de Dios. No es para que digan, no, yo nací, mi propósito en este mundo es para ser feliz o para casarme, para tener hijos. No, el propósito que nosotros tenemos en esta vida, en esta tierra, es la gloria de Dios. Es por eso que cuando la gloria de Dios está en juego, nosotros los cristianos levantamos la voz y decimos, no, vivimos para la gloria de Dios y no tenemos una vida que da concesiones con el mundo. No, porque lo más importante es la gloria de Dios. Y ese era el objetivo de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él no hacía su voluntad como él decía, sino que hacía la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre era glorificarle. Versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Probablemente Jesús no salió hacia Judea hasta que Lázaro estuviese muerto. Lo que parece una demora cruel fue en realidad la preocupación más tierna por el bienestar espiritual de los verdaderos discípulos. Lo que nosotros cuando leemos decimos, pero Jesús, o sea, pudiste ir a sanar a Lázaro, a curarle de la enfermedad. Lo que hace Jesús es que demora. Pero en el versículo 15 de este mismo capítulo dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. La intención de Jesús, como dice el versículo 4, era glorificarle a Él. Pero más allá de glorificarle también, era que los cristianos, los discípulos que con Él estaban, pudieran crecer, fortalecer su fe. Cuanto más se fortalece un cristiano en la fe, más gloria recibe nuestro buen Señor. Es por eso, hermano, que bendita la amistad, bendito sea el problema, la dificultad, la enfermedad que te lleve más a Cristo. Cualquier cosa que te lleve a Cristo es digno de alabanza, es bueno, hermano. Por eso que debemos atesorar atesorar en el corazón esos buenos amigos, a buenas amigas que nos llevan a Cristo, que no nos aplauden todo lo que nosotros hacemos, sino que nos dicen, oye, ¿estás caminando o no debes caminar? No estás caminando en vía hacia la gloria de Dios, sino que estás caminando de una manera muy carnal. Versículo 7 al 10 dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ¿ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El tiempo que Jesús tenía para realizar estaba determinado por el mismo Dios. Un comentarista dice,
Nuestro Señor tenía en mente su propia doctrina que era la luz, de que Él era la luz y el sol del mundo. Así como el sol brilla de continuo las 12 horas del día y ningún mortal puede evitarlo, de la misma forma desea que sus discípulos sepan que ninguna autoridad judía podría detenerle, arrestarle o dañarle hasta que llegara su noche. ¿Cuántas veces no intentaron los discípulos, digamos los fariseos, detener a Jesús, apedrearlo, matarlo? ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque no era su hora. En pocas palabras, todo hombre es inmortal hasta haber concluido su obra. O mejor dicho, todo hombre es inmortal hasta que Dios diga lo contrario. Entonces, los discípulos necesitaban entender que hasta que Dios no dijera lo contrario, los judíos no tenían autoridad sobre él. Que así como se cumplen las horas del día y que nosotros no podemos hacer nada, así Dios, así Cristo iba a hacer su voluntad. ¿Y cuál era la voluntad de Cristo? Lo leímos en el versículo 4. La glorificación, la gloria de su Padre. Versículo 11 al 13 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño claramente. Más de una vez nos damos cuenta que los discípulos no entendían lo que el Señor decía. Y algo que nosotros debemos notar, que cuando la Biblia se refiere, digamos, a la muerte, siempre utiliza el término dormir. Y siempre es para creyente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque, como dice, lo veremos más adelante en los versículos siguientes, porque Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él tiene vida eterna. Y es por eso que nosotros estamos aquí, hermanos, porque sabemos que cuando partamos de este mundo nos encontraremos con Cristo, que es muchísimo mejor. Algo que nos enseña el versículo, los versículos anteriores también, es que nosotros debemos confiar en la providencia de Dios siempre. El salmista, David en el Salmo 57, versículo 2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al que hace todo para mí. ¿Cuál es la idea? Es que nosotros prediquemos el Evangelio, que no nos detengamos, que sigamos adelante, que vivamos una vida para la gloria de Dios, porque si nosotros vamos en pos de eso, no tenemos que temer, porque estamos en la voluntad del Señor, estamos en el camino de día. Pero si nosotros, digamos, nos desviamos del camino, nos desviamos de la palabra del Señor, nos puede ir muy mal. Esta es una declaración valerosa. Ciertamente, nadie que no fuera Dios mismo podría hacerla. La declaración que Jesús dijo con respecto a Lázaro, que lo iba a sanar, que lo iba a resucitar. Muchas veces los apóstoles no entendían a Jesús porque interponían sus pensamientos y no la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24, le dice en los versículos anteriores dice que Jesús profetiza de que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, que iba a ser maltratado por las autoridades romanas? Pero Pedro le dice: Señor, no permita que te hagas tal cosa. Pedro estaba pensando de una manera carnal, una manera que no debería pensar, que no estaba familiarizado con la palabra del Señor, porque para nosotros sabemos que la muerte de Cristo era un bienestar para nosotros. La muerte de Cristo significaba una sola cosa: que la deuda
que nosotros teníamos para con el Padre iba a ser pagada. Entonces, en este mismo contexto, los discípulos pensaban de una manera carnal, siempre. ¿Por qué? Porque siempre pensaban en su bienestar. Pero nosotros como cristianos no debemos pensar de la siguiente manera. Entonces Jesús, versículo 14, en adelante. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Una vez más, Cristo explicando, enseñando, teniendo paciencia con los discípulos, aclarando. Y digo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Aunque sabemos que esta enfermedad era para que Dios fuera glorificado, los discípulos confirmarían aún más su fe. Y no solamente sus discípulos, sino todos sus alrededores. Versículo 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. El discípulo aquí también es mencionado en Juan 16, versículo 5 y Juan capítulo 20, versículo 24 al 27. En todas las ocasiones, hablando de Tomás, lo vemos con el mismo estado de ánimo, siempre dispuesto a ver el lado negativo de todo, poniéndose siempre en el peor de los casos y despertando dudas y temores. En Juan capítulo 14, versículo 5, no sabe a dónde va nuestro Señor. Es ahí cuando el Señor empieza a explicar que el único camino al Padre es el mismo. Cuando Cristo resucita, no cree que Cristo ha resucitado. De hecho dice, hasta que yo no meta los dedos en sus costados, en sus manos, no voy a creer. Entonces vemos a un Tomás, digamos, bien pesimista. Pero hay algo que nosotros debemos resaltar. Ok. Aquí en este versículo, o sea, aquí en esta parte de ir, cuando el Señor dice que va a Judea, él lo único que puede encontrar es problemas. Dice el Señor, vamos a morir. Le dice a sus discípulos, vamos a morir, pero hay algo importante y que es digno de resaltar. No abandona a su Señor. A pesar de su pesimismo, a pesar de su incredulidad, de que pensaba de que si iba a Judea, iba a morir, no abandonó a su Señor, no abandonó a su Cristo, hermano. Es por eso, hermano, que si nosotros muchas veces dudamos, estamos, digamos, en un estado de incredulidad, muchas veces nos vendrán voces a la mente, el mundo nos dirá, abandona tu fe. No, hermano, es ahí cuando nosotros debemos agarrarnos más de nuestro buen Señor. Porque a pesar de cómo somos nosotros, nos ha amado hasta el final. Y nos ha respondido, hermano, en todo lo que nosotros le hayamos pedido. Ahora, para hacerle un poco de honor a Tomás, según la tradición eclesiástica, Tomás fue uno de los primeros apóstoles que fue a la India contra todo pronóstico. De hecho, actualmente, ser cristiano en la India te va a costar la muerte. En aquel entonces era aún más los martirios, los problemas. Sin embargo, acá él no quería ir a Judea porque probablemente, según él, iba a morir. Pero cuando él vio la resurrección, cuando él fue confrontado por el Evangelio, cuando entendió que el Evangelio ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida, él se dedicó a predicar el Evangelio en las naciones más difíciles. Ahora, eso no lo puedo asegurar con exactitud porque no aparece en la Biblia, pero eso lo dice la tradición. Ahora, hermano, la conclusión de este pasaje es la siguiente. No importa donde tú estés, el Señor va a atender tu petición. No importa si estás en Betania o en la ciudad de Samaria. Recuerden que los judíos y samaritanos no se la llevaban bien. No importa si estamos acá en Chile o en Perú, Colombia, Venezuela, Dios siempre va a escuchar tu petición.
Recuerden siempre que la voluntad, Cristo cuando dijo que pasara la copa, este trago amargo, de la cual Cristo iba a pasar, se cumplió la voluntad del Padre. Él sufrió, llevó nuestros pecados. El inocente, el justo, fue tratado de una manera criminal, y todo por causa de nosotros. Así que, hermano, clame al Señor en los momentos de angustia. Pase lo que nos pase en esta tierra, recuerden que no vivimos para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Esta es la idea central, este es el corazón de este pasaje. Que no vivimos para nosotros, así como Cristo no vivió para sí mismo, siendo Dios, sino para la gloria de Dios. De la misma forma, nosotros debemos vivir. Si algún hermano, misionero, pastor, se encuentra con exceso de trabajo y está padeciendo por el mundo, podemos sacar ánimo de nuestro buen Señor. Mientras tenía unos discípulos que no acompañaban, eran testarudos, el Señor siempre sacaba ánimo en nuestro buen Padre. Ese ejemplo nosotros debemos aprender. Por último, meditemos en el amor de Dios siempre. Cristo estuvo más dispuesto a ir a la cruz, a la muerte, que nosotros al camino eterno. Hermanos, siempre meditemos en el amor de Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo, apóstoles de los apóstoles, misioneros de los misioneros. Predicó más que cualquier predicador que haya existido. Pero él dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Hermanos, si pudo tener gracia para con nosotros, puede también tener gracia para con nuestros familiares. Y es por eso que no debemos desmayar. Siempre mirémonos a nosotros como el mayor ejemplo de que si Cristo, el Señor, nos salvó a nosotros, puede salvar a cualquier otro. Oremos, hermano. Padre, damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido para con nosotros, en que siendo pecadores, rebeldes, nos has amado, Señor. Padre, queremos pedirle perdón, Señor, por ser tan ineficiente, por no amarle como debe ser. Pero hemos aprendido, Señor, que no es como nosotros le amamos a usted, Señor, sino como usted nos ama a nosotros. Y esa es nuestra confianza. Sin embargo, Señor, ayúdanos a amarle de verdad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.